Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección. Seguimos con el tema principal del sufrimiento y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Así que la nueva lección tiene que ver con el profeta que ha de venir. Vamos a ver la profecía relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, bienvenida Raquel, y su servidor, Pastor Petko. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría tener una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, vamos a ver la estructura de nuestra lección y de qué forma podemos presentarla a nuestra audiencia. El profeta que ha de venir es el título de la lección. El primer subtítulo, Levantaré un profeta, es basado en los versículos de Deuteronomio 18, donde Moisés habla de un profeta. ¿Y quién es ese profeta? ¿Y por qué Moisés habla de este específico profeta? Vamos a ver en la primera parte con una introducción de la lección. La segunda pregunta está bajo otro subtítulo, ¿eres tú profeta? Es una pregunta importante, vamos a recordarnos de Juan de Bautista, pero también podemos aplicar esta parte personalmente de cada uno de nosotros, porque cada uno debe entender que tiene una misión de cumplir en esta vida. Así seguimos más adelante la comprensión de la mujer samaritana. Vamos a ver en qué sentido es importante su comprensión. Después muchos consideraron a Jesús un profeta. Algunos discípulos reconocieron a Jesús como el profeta. El otro subtítulo, Jesús habla de sí mismo, que él es un profeta. Y después viene el último subtítulo, escuchemos al profeta. Bueno, como puede ver, la estructura de la lección es desde pequeño hasta grande, así que podemos entender que estamos desarrollando la importancia con cada subtítulo, y terminamos con prácticamente con la importancia de la obediencia del profeta. Es muy importante entender que casi cada pregunta tiene un subtítulo por sí, que significa que son varios temas incluidas en esa lección. Tenemos una profundidad bastante grande, especialmente si queremos analizar también los textos de un punto de vista profético, o de un punto de vista simbólico, o de un punto de vista moderno, contemporáneo, y un punto de vista de verdad qué importancia tienen esos versículos para nosotros, para nuestro tiempo. Sin embargo, tenemos un tiempo limitado. Por eso es muy importante que cuando un maestro prepara su lección, hace su preferencia de las preguntas que quiere desarrollar con más profundidad, para poder alcanzar el cierre y tener suficiente tiempo para las últimas dos preguntas, obviamente, que son muy importantes. Vamos a analizar ahora cada pregunta, empezando con la primera. ¿Qué maravillosas noticias había dado el Señor a su pueblo a través del Moisés muchos siglos antes? ¿Y qué significa eso para nosotros, obviamente? Poco antes de que Israel se introdujera en la tierra prometida en Canaán, el Señor reveló a Moisés una profecía muy importante que añadía detalles muy significativos en relación al Mesías. Y esa profecía ya había sido anunciada en Génesis y lo tenemos presente a lo largo de los diferentes libros del Pentateuco, pero en este específico se nos habla que Dios levantaría un profeta
en medio de sus hermanos, como cada uno de nosotros, que pondría sus palabras en su boca y él hablaría todo lo que le mandare. Y que cualquiera que no le oyere, pues recibiría un sentido de responsabilidad por ello. Este es un anuncio claro aplicado a una profecía mesiánica. Considerando el término profeta como mensajero, como depositario de la verdad, como portavoz del mensaje divino y como representante también de la verdad. Y en este sentido se anuncia su naturaleza humana, su ministerio entre los seres humanos y la importancia de la aceptación del mensaje. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Moisés habla de un otro profeta. ¿Por qué es tan importante esa profecía? Porque Moisés prácticamente establece el fundamento del judaísmo, el fundamento del Pentateuco, de las leyes. La ley de Dios fue dada a Moisés. Entonces es el fundamento del Antiguo Testamento. El fundamento del sistema sacrificial, el fundamento de todas las leyes. Los 5 libros de Moisés se consideraban los libros de la ley, el Pentateuco. Entonces es importante, si Moisés dice que va a venir un otro profeta, significa que este otro profeta de que él hablaba es igual o quizá más importante que él mismo, que él va entonces a iluminar el pueblo de Dios con más información, con nuevo entendimiento de la verdad. Exactamente eso es que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver más adelante con la pregunta número 2, ¿qué más comprendemos de este profeta? ¿Qué podemos ver en algunas de las preguntas que una comisión planteó a Juan el Bautista? ¿Qué pregunta le hicieron a Juan Bautista y que es muy interesante también que contestó él? Ahora nos encontramos ya en el Nuevo Testamento y justo en el umbral del cambio o de la transferencia de la antigua a la nueva dispensación. Y siendo Juan el Bautista especialmente significativo en su mensaje, en su comportamiento, en su actitud, fue favorable motivar a muchos en sus ideas acerca de que el profeta que había de venir, anunciado en Deuteronomio 18, quizás podía corresponder a Juan el Bautista. Y por esa razón le hicieron la pregunta, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Por lo tanto, Juan tuvo que contestar a cada una de esas preguntas con una negativa firme. Ahora, lo que es significativo en este contexto es que la profecía mesiánica del profeta que había de venir, anunciado por Moisés bajo inspiración, se encontraba latente en la comprensión doctrinal del pueblo de Dios y también eran certeros acerca de la proximidad del cumplimiento de tales eventos que se demostraban por estar en posesión de un mensaje especial, producir una reforma y una transformación significativa. Muchas gracias, Raquel. Es interesante también la respuesta que Juan el Bautista dio cuando lo preguntaron ¿quién eres tú? Es interesante que él no se identificó con su padre de la carne o con su madre, pero se identificó con una misión que él recibió por la parte divina. Y él dijo que él es, la voz en el desierto, y citó el versículo que prácticamente con quien él se identificaba con su misión. Así igual, por ejemplo, hermana White fue preguntada si ella ha tenido algún oficio en la iglesia, la conferencia general o algunos otros niveles de la organización, y entonces ella contestó que no, que ella nunca ha tenido algún oficio.
y que eso no es su misión. Su misión es ser mensajera y no tener un oficio en la iglesia. Así que entendemos que es sumamente importante tener una identidad espiritual, saber exactamente qué es que Dios necesita y qué es que Dios quiere de nosotros, qué es nuestra parte en este gran plan de salvación. Por eso debemos aprender mucho de Juan de Bautista, y cuando leemos esa pregunta, el subtítulo, ¿eres tú un profeta?, no es mal intentar de contestar esa pregunta. Para cada uno de nosotros somos profetas, somos misioneros, somos mensajeros. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién eres tú? Es importante para entender la importancia de la identidad espiritual y que es prácticamente nuestro don y nuestra misión. Seguimos más adelante a la pregunta número 3. ¿De qué se dio cuenta la mujer samaritana cuando habló con Jesús? Es interesante que la mujer samaritana no fue del pueblo judío. Ella no sabía mucho del plan de salvación. Si seguimos el capítulo 4 del Evangelio de Juan, podemos ver todos los detalles, pero aquí vamos a concentrarnos solo a la réplica o de la confesión que ella tiene relacionado con la impresión que ella tenía de Jesús. ¿Qué respondió ella? Esta pregunta nos plantea dos grupos humanos. Por una parte era el ciego que recibió la vista de nuevo, el cual, ante el interrogatorio para identificar cuál había sido su sanador, él, considerando que él no disponía de la información para contestarla adecuadamente, sí pudo con absoluta certeza afirmar: es profeta. Él era judío y tenía un contexto religioso específico. Sin embargo, esta profecía de Deuteronomio 18 había trascendido más allá de los límites de Israel, con aquellas naciones o pueblos que tenían relación con el judaísmo. Y en este caso, con la mujer samaritana, también percibimos claramente cómo ella relaciona el concepto de que él era un profeta. Él es identificado así por parte de ella, pero al mismo tiempo, cuando ella habla con los demás samaritanos, le dice: no será este el Cristo. Por lo tanto, esa conexión entre el mensajero de Dios y el Salvador o el Mesías estaba estrechamente relacionado con la profecía mesiánica de Mateo 18, de Deuteronomio 18, perdón. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, entendemos que la buena samaritana, la mujer samaritana tenía una comprensión. Ella sabía que debe venir un profeta que enseñaría dónde adorar y, bueno, contestaría muchas preguntas que ellos tenían. Y es interesante en ese caso que ella no fue judía, ella fue samaritana. En la misma manera tenemos muchas religiones que no son cristianas que consideran que Jesús fue un profeta. La religión islámica, por ejemplo, considera que Jesús fue un profeta. En el Corán está escrito. También otras religiones consideran que Jesús fue profeta. Oficialmente está reconocido de parte de los judíos que Jesús fue una persona histórica, que fue un maestro, y muchas de las cosas que él decía también se cumplieron. Así que no se puede denegar prácticamente la misión profética que Jesús tenía. Sin embargo, debemos entender que una cosa es cuando una persona tiene una inspiración profética y otra es cuando una persona tiene un oficio de profeta. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el rey David, que tenía en los salmos, algunos textos proféticos, mesiánicos. Sin embargo, David nunca fue declarado profeta. ¿Y por qué? Porque él no tenía un oficio de profeta. Para ser profeta debe ser declarado por Dios, tener una misión profética. Entonces eso es algo muy especial.
Y así en ese caso Jesús fue no solo declarado, fue asignado y tenía en sí un poder increíble profético. Vamos a tener los mensajes de Mateo capítulo 24, donde él en detalles está prácticamente profetizando todo lo que va a suceder, y muchos otros casos que sucedieron donde él prácticamente tenía declaraciones proféticas. Pero vamos a ver más adelante en la lección mucho más información de su don profético. La pregunta número 4 dice: ¿cuántos reconocieron a Jesús como un profeta y como el profeta que había de venir al mundo? Bien, aquí tenemos varios momentos o circunstancias relacionadas con la vida de Jesús. Y aquí se nos habla en Lucas 7 y en Juan 6 de distintos grupos de personas que en diversas circunstancias confirmaron, fuera por resultado de milagros o fuera resultado de las señales o de la predicación y el ministerio de Jesús, que pudieron analizar cada una de esas características de Jesús y confirmar positivamente que Él era aquel anunciado por Moisés en Deuteronomio 18 y era el fiel cumplimiento de el mensajero enviado por Dios entre sus hermanos, entre su pueblo, siendo uno con ellos, pero de origen divino y superior a cualquiera de los anteriores. Muchas gracias, muy interesante. Dice aquí Lucas 7, entonces se incorporó él que había muerto y comenzó a hablar. Es interesante los milagros que Jesús hizo, y debemos entender que no solo se trata de las profecías. Un profeta no solo da información profética, pero él es un maestro. Un profeta, si por ejemplo consideramos el profeta Isaías, profeta Jeremías, pues ellos no solo hablan, bueno, de qué va a suceder en el futuro, pero ellos también tienen mensajes espirituales. Y en ese caso Jesús es un profeta semejante que tiene mensajes espirituales. Él habla de la salvación, de cómo vencer el pecado, cómo podemos obtener los dones del Espíritu Santo. Un profeta significa que él transmite información de parte de Dios, la transforma, la traduce y la presenta en la humanidad de una forma y un idioma, salud, y una idioma humana para que nosotros la entendemos. En ese caso Jesús es el mejor profeta porque él no solo traduce el mensaje de Dios y una forma comprensible para la humanidad, salud, pero él también con su vida demostró cómo debía ser la vida de un ser humano y cómo es prácticamente el carácter de Dios. Seguimos más adelante en la pregunta número 5. ¿Quiénes se refirieron a esta profecía maravillosa y señalaron sus cumplimientos en la santa persona de Jesús? ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? Los versículos que tenemos referidos nos presentan todo el tiempo esa profecía por cumplir que estaba presente en la memoria del pueblo de Dios, y estas declaraciones las encontramos en distintos momentos. La confirmamos, por ejemplo, en Juan 1:45, cuando Felipe halla a Natanael y le da la comunicación de haber encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, al inicio del ministerio de Jesús. Por otra parte, tenemos también declaraciones similares inmediatamente después de la resurrección de Jesús, en la conversación
que tuvieron 2 discípulos en el camino a Emaús, donde Jesús de nuevo en la conversación les hace mención retroactiva de esta profecía de Deuteronomio 18, y a su vez ya en el periodo apostólico la predicación de los apóstoles enfatizaban ante los judíos especialmente el cumplimiento de Deuteronomio 18 en la persona de Jesús como profeta y como Dios. Muchas gracias. Es importante entender que Jesús como profeta, como es un don que no es discutible, que es bien aceptado por casi todas las religiones contemporáneas, entonces es un tema muy común y se puede usar en nuestras conversaciones con otros creyentes como una base en que podemos construir varios estudios y establecer una relación que ayudaría a compartir el mensaje. Por eso es importante entender que Jesús prácticamente él presentó su propia obra como una obra profética, como una obra milagrosa, porque eso es que prácticamente no se discutía. Tenía muchos testigos, tenía muchas personas que fueron sanadas. Entonces, de esa manera, su naturaleza sobrenatural, su naturaleza humana, divina, pues fue revelada delante de la gente. Sin embargo, sabemos que ese fenómeno que él demostró fue difícil a creerlo, y hasta los discípulos, hasta su resurrección, tenían difícil a aceptarla. Es por eso, por ejemplo, es importante conocer las profecías. Cuando una persona tiene prejuicios con nuestra religión presentando las profecías, pues se confirma la fe, se establece una relación espiritual y una confianza a la Biblia, a la palabra del Señor, las palabras de hermana White, que muchos dudan hoy día si presentamos, por ejemplo, las profecías que ella podía predecir. Se establece una confianza. Por eso es importante entender que Jesús fue un profeta, y eso fue muy importante para sus seguidores y para nosotros hoy. Seguimos más adelante y vamos a ver la próxima pregunta, que es, ¿reconoció Jesús que él era un profeta? ¿Qué vamos a decir? Los apóstoles dijeron que es un profeta, los samaritanos reconocieron que él es profeta, sabemos que los budistas, el Islam también lo reconoce como un profeta, pero ¿qué dijo Jesús para su propio ministerio? Tenemos dos ocasiones relacionadas con 2 momentos importantes en el ministerio de Cristo. Una, la de Mateo 13, cuando en ocasión de la visita a Nazaret no fue reconocido como tal, y mucho menos se le acreditó alguna virtud mesiánica o profética. Y entonces Jesús declaró: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sin honra porque ellos consideraban que conocían a sus hermanos, a sus padres, y que él no podía ser en quien se cumplieran estas profecías. Y por esa razón también el Señor no realizó milagros en esa área a causa de su incredulidad. Sin embargo, aunque no tuvo la confirmación de sus conciudadanos, él afirmó por sí mismo este atributo. En otro momento, ya en relación a su pasión y muerte, hace una referencia a sí mismo como el profeta que iba a ser sacrificado y que iba a morir. Profeta siempre considerándose como mensajero, portavoz del mensaje divino. Y en este contexto, el Señor Jesús afirmó reiteradamente
que él hacía lo que su padre le decía, lo que le había revelado y lo que le había enseñado. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Jesús mismo declaró que él es profeta. Es interesante que como profeta tampoco él declaró, también él declaró que su propia gente no lo van a aceptar. Y eso es que sucedió. Es interesante, muchos dicen que porque él se presentó, porque él vino en una naturaleza semejante, él nació en una familia humilde, circunstancias muy humildes, pobres. Si él podía nacer en el palacio del rey, por ejemplo, la familia de un sacerdote, pues tenía mejor posibilidades de confianza. Pero aquí tenemos bueno, una revelación muy especial, y eso es que debemos conocerlo. El don de profeta debe ser reconocido espiritualmente y no por sus apariencias externas, no por la riqueza, no por la educación, no por otras cosas, pero por su espiritualidad y por los frutos. Dice que lo van a reconocer, los frutos espirituales. Por eso es importantísimo entender que el testimonio de Jesús prácticamente ayudaba a sus seguidores y también a todos nosotros comprender y creer que toda su palabra fue inspirada de parte de Dios y que nosotros podemos tener una experiencia personal con ella y ver en nuestra vida el cumplimiento de esa palabra. Vamos a ver más adelante la pregunta número 7. ¿Cómo aplica el apóstol Pedro la profecía de Deuteronomio 18? En el discurso lleno del Espíritu Santo que Pedro realizó en el atrio del templo en ocasión del derramamiento de la lluvia temprana, presentó exactamente esta profecía como cumplida en la persona de Jesús. Por medio de su venida del cielo, tener la naturaleza humana, ser contemporáneo con sus hermanos humanos, igual él, y de esa manera él traía un mensaje especial. Y además con ese mensaje y su aceptación estaba unida una bendición, mientras que el rechazo del mensaje y de su persona, que estaban asociados en un solo término, implicaría también ser separado del pueblo de Dios. Por lo tanto, él no solo anuncia lo que ya el pueblo sabía acerca de la misión y las funciones que el Señor Jesús como Dios, como profeta y como Salvador llevó a término, sino que también lo distancia del resto de los profetas conocidos como Samuel y otros, que eran simplemente profetas humanos. Él era un profeta divino, con una misión sagrada y con la misión de la salvación y la redención de la humanidad. Y en la aceptación de Jesús y de sus palabras estaba también dependiendo la redención y la salvación. Si ese mensaje era válido para el pueblo de Israel en ese tiempo, lo es con la misma intensidad y poder para cada uno de nosotros hoy. Muchas gracias, Raquel. Es muy interesante esa pregunta y especialmente la última pregunta aquí, ¿cómo consideremos sus enseñanzas? Si aceptamos a Jesús como un profeta, ¿qué significa? Que sus palabras, todas sus palabras son inspiradas por su Padre, por el Espíritu Santo, entonces significa que hay que obedecerla. Entendemos que las profecías de Jesús no solo son relacionadas con el futuro, con el desarrollo de los eventos históricos, sino mucho más con el plan de salvación, cómo vencer el pecado,
cómo alcanzar la santificación. Entonces es muy importante obedecer la palabra de Jesús y hacer una experiencia personal con las palabras de Él. Si nosotros leemos un versículo que habla de nuestros problemas espirituales o da un consejo, recibimos ese consejo, obedecemos en la palabra de Dios, podemos ver que esa profecía se está cumpliendo en nuestra vida, porque podemos experimentar exactamente la descripción que está en la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tenemos una oportunidad única de experimentar las profecías en nuestra propia vida. Que Dios le bendiga y le guarde. Disfruta esta lección de escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.